de la mañana damos formal comienzo a este evento titulado PRODECON, Historia, Importancia y Amenazas. Agradecemos a todos los presentes el día de hoy por acompañarnos, a los que ya están en línea y a los que están todavía ingresando, pero por respeto a los presentes, como lo mencionaba, vamos a dar ya formal inicio a este evento. Primero que nada, agradecer el día de hoy que nos acompañen nuestros panelistas, Juan Carlos Pérez Góngora, Gerardo Carrasco Chávez y Luis Casarín López. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Asimismo, agradecer también a nuestro coordinador de la Comisión Fiscal de ANADE Nuevo León, Juan Pablo Lemen Meyer, expresidente también de ANADE Nuevo León. Y bueno, pues como siempre, los eventos del Comité Fiscal en este bienio que han sido un éxito y muy seguidos. Entonces, por eso nuevamente muchas gracias, Juan Pablo. Y también agradecer a José Miguel Tuirán, que me hará el favor de moderar este evento en conjunto con su servidor, CEO Mario Saucedo Montemayor. Soy actual presidente de ANADE Nuevo León. Muchas gracias a todos y buenos días. Y bueno, mencionar que en ANADE, como lo hemos estado haciendo en otros eventos, estamos trabajando muy fuerte para organizar este tipo de eventos aquí en Nuevo León y a nivel nacional. Inclusive este evento ha sido de mucho interés a nivel nacional y nos acompañan también mucha gente de otras partes de la República y con las facilidades de estas nuevas plataformas tecnológicas que hacen que podamos seguir estar en comunicación y organizando estos eventos. Definitivamente es una situación difícil por la que estamos pasando, pero pues hay que innovar y hay que acostumbrarnos a que esta va a ser una nueva modalidad en la que podamos seguir estando en contacto con ustedes y con nuestro público, los analistas y el resto de los invitados. Entonces, dicho lo anterior, quisiera hacerle el uso de la palabra a Juan Pablo Lemen. Por favor, si me apoyas, presentando y dando un preámbulo del evento y también presentando a nuestros panelistas. Muchas gracias y buenos días. Gracias, Mario. Y con mucho gusto hacemos este tipo de eventos y más porque el tema que nos ocupa hoy es sumamente vanguardista por lo que está pasando en nuestro país, por lo que está pasando en la institución y por las preocupaciones que tenemos los usuarios de PRODECON, así como los que participan en PRODECON. Me da mucho gusto ver por ahí que está la licenciada Diana Bernal, amiga también de ANADE y ex procuradora de PRODECON. También por ahí está nuestro delegado en Nuevo León, Cristian García. También agradecerles, qué bueno que están por acá. Comentarles un poquito antes de presentar a quienes invitamos y nos hicieron el favor de acompañarnos. Les pedimos ahí en la medida de lo posible, si podemos tener cancelados los micrófonos y en la medida de lo posible los videos para que cuando estén hablando nuestros panelistas podamos, no se vaya la señal, no se alente, ¿no? Si nos ayudan con eso, se los agradeceremos mucho, ¿no? Las preguntas, antes de que se me pase, van a ser a través del chat. Entonces, cualquier pregunta que quisieran hacerlo por ahí, nosotros la vamos a ir monitoreando y lo señalamos al final de la participación del panel, ¿no? Entonces, les encargamos ahí mucho sus cámaras. Bueno, antes que nada, pues agradecerles igualmente que Mario a todos su participación. La verdad es que es un evento que teníamos pensado ya desde hace unas semanas realizarlo. Qué bueno que ya logramos coordinar las agendas de todos los participantes y aquí estamos, ¿no? Presentar a nuestros panelistas. Empiezo por Juan Carlos Pérez Góngora. Él es maestro en impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos AC División Monterrey, socio director y fundador de la firma Pérez Góngora y Asociados, dedicada a la consultoría fiscal y patrimonial. Actualmente se desempeña como vicepresidente de Asuntos Fiscales y presidente de la Comisión Fiscal de
con Canaco Servitur, miembro de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial e integrante de la Comisión de Inconformidades de Infonavit. Es actual presidente de la Asociación México Justo AC. Fue presidente de Canaco Monterrey en el 97 a 99. Cuenta con experiencia de casi 36 años dando conferencias, cursos y seminarios en materia fiscal en diferentes organizaciones públicas y privadas, organizaciones empresariales e instituciones educativas. Es coautor del libro Análisis Fiscal, Legal y Contable de la Asociación en Participación, autor del Manual de Mejorar las Relaciones Laborales en su negocio y de los libros Valores en la Cultura Empresarial, un modelo para el cambio, Economía Informal, propuesta de un esquema para su tributación y seguridad social. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Juan Pablo. Por ahí también nos acompaña en el panel Gerardo Carrasco Chávez. Él es abogado especialista en litigio constitucional y administrativo, egresado de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con estudios de posgrado en Derecho Regulatorio y es maestro en Derecho Financiero por la Universidad Panamericana. Ha impartido cátedra de Derecho Procesal Constitucional y amparo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM, y es profesor titular en la maestría de anticorrupción impartida en la Universidad Panamericana. Ha participado en diversos foros, conferencias y paneles relacionados con litigio estratégico, derecho anticorrupción y derechos humanos. En su labor profesional se ha desarrollado como litigante en las firmas internacionales Hogan Lovells y Warren Case, entre otras. Actualmente se desempeña como director jurídico en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Bienvenido, mi estimado Gerardo, muchas gracias. Por otro lado, nos acompaña Luis Casarín López. Él es licenciado en Derecho licenciado en Derecho con diplomado en Derecho Fiscal por el ITESO. Cuenta con posgrados en Derecho de las Sociedades, las Obligaciones y Contratos, así como maestría en Derecho Comercial y de la Empresa por la UP, así como en Administración y Dirección de Empresas por el EGADE. Con más de 23 años de experiencia profesional, su práctica se ha desarrollado en empresas, despachos jurídicos, así como docente de licenciatura y posgrado en el TEC, la UP, el Consejo de la Judicatura, el Instituto de Especialización de Ejecutivos y la Universidad Tecnológica de México. Actualmente es socio del despacho Aequitas Consultoría. Bienvenido, mi estimado Luis, como siempre, y anadista activo de la sección Nuevo León. Bienvenido. Y como moderadores para este evento, me permití invitar a Mario Saucedo Montemayor, que ya él se presentó, es nuestro presidente actual de la sección, y también a José Miguel Tuirán Salas, que él es analista también activo de la sección de Nuevo León y que es director fiscal en PricewaterhouseCoopers. Entonces, pues agradecerles también a ti, Mario, a Miguel, por acompañarnos el día de hoy, ¿no? Pues más, digo, sin mayor tema, Mario, te dejo la palabra para iniciar con el primer tema que queremos exponerle a nuestros panelistas, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, Juan Pablo. Muchas gracias. Tal vez yo me tengo que retirar temprano por un evento que pusieron ahí en conciliación y arbitraje para la reapertura de las juntas y no lo impusieron el horario, entonces si me retiro ahí me cubres, Juan Pablo y Miguel. Pero bueno, para arrancar con el evento, les agradecería si podemos arrancar, Gerardo, si nos pudieras hablar un poquito de cuál es el contexto institucional actual. ¿Cuál es la directriz que el gobierno actual está siguiendo respecto a los organismos públicos descentralizados en general? Si nos puedes dar tu opinión, sobre todo en tu carácter de representante de Mexicanos contra la Corrupción, te lo agradeceríamos y bienvenido. Muchas gracias, querido Mario. Muchas gracias a la NADE. Buenos días a todas y a todas. Juan Pablo, muchas gracias por la organización del evento. José Miguel, Mario, mis queridos amigos Juan Carlos y Luis Alejandro. Pues qué gusto estar con ustedes platicando de este tema que a todos nos debe de interesar y sobre todo preocupar. Hemos visto, no hablando exclusivamente del Poder Ejecutivo Federal, pero hemos visto cómo a partir de esta legislatura y muchas veces a propuesta del propio presidente de la República, pues una concentración, una tendencia a que el poder se concentre
exclusivamente en la administración pública federal. Y no hablo únicamente de organismos descentralizados con una vocación de atención ciudadana como lo es la PRODECON, sino también de órganos reguladores coordinados en materia energética como lo es la CRE u organismos constitucionales autónomos. Vimos cómo a inicios de la actual legislatura, algún legislador propuso que una reforma para que las reservas del Banco de México se puedan utilizar para atender programas sociales, por ejemplo. Vimos cómo después de 2 veces que fueron rechazadas las ternas para 4 nuevos comisionados de la CRE, pues se hicieron designaciones directas por parte del presidente de la República a personas que no probaron tener una experiencia idónea para ocupar esos cargos importantes en materia energética. Es del conocimiento de todos las condiciones en las cuales se dio la designación del actual ombudsperson en la CNDH. Y bueno, ni se diga acerca pues de los intentos por concentrar todavía más el poder respecto de la autonomía que actualmente tiene la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y estas propuestas desde el Senado de la República que desaparezcan dichos organismos y se cree uno solo con designaciones directas por parte del presidente de la República a los integrantes de su órgano de gobierno. Vemos cómo incluso esta semana un senador propone la desaparición de la CNDH, de la CONAPRED, de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y del Instituto Federal para la Defensoría Pública. El tema, queridas amigas y amigos, de la tendencia a una concentración casi total de poder de organismos con cierta autonomía, ya sea constitucional, técnica de gestión, u organismos que se dediquen a atender día a día intereses de la ciudadanía o intereses de grupos vulnerables, pues como cada vez más están en riesgo los mismos. En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, uno de nuestros objetivos principales, y específicamente en el área del litigio estratégico de la cual yo me encargo, pues tenemos como misión, a través del uso de las herramientas jurisdiccionales, tratar de poner un freno a estos embates que vienen tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Legislativo, independientemente del partido político que se encuentre en el poder. Eso es algo que a nosotros no nos interesa. Entonces, pues juntamos y sumamos esfuerzos con Juan Carlos Pérez Góngora y todo su equipo en México Justo, con el ciudadano X, que ahorita les platicará, que es Luis Alejandro Casarín López, y bueno, un grupo también importante de otros despachos jurídicos en materia fiscal y en materia en general de cuestiones litigiosas, para tratar de idear una manera de detener el intento de designación ahora de un nuevo titular en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que en primer lugar, pues los candidatos propuestos por el presidente de la República no cumplen con los requisitos objetivos mínimos que establece la ley orgánica respectiva. Y por supuesto, preocupa la falta de independencia y de autonomía de su persona respecto actualmente del Poder Ejecutivo. Con esto comienzo, con esto termino esta participación inicial, mi querido Mario, y cedo la palabra al siguiente panelista. Muchas gracias, Gerardo. Digo, muy interesante lo que comentas. Digo, lamentablemente se ve como que pareciera una tendencia actual del gobierno en no cumplir con estos lineamientos básicos para el nombramiento de titulares, y es una situación que debiera ser diferente, ¿no? Juan Carlos, buenos días. Tú en su momento, durante el periodo de 2003 a 2006, fungiste como diputado federal. Es relevante este comentario por el hecho de que en ese periodo fue donde se empezó históricamente lo que fue la edición del artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, con lo que se le dio vida a lo que es actualmente la PRODECON. Tú no solamente fungías como diputado, sino que participaste activamente en el proceso de creación de este instituto, de esta Procuraduría. ¿Nos podías platicar un poco sobre ese tema, específicamente qué es la PRODECON, por qué motivos es que nace, qué se buscaba? Te agradeceré tus comentarios, por favor.
Sí, José Miguel, muchas gracias por cederme la palabra. Mario Saucedo, presidente de ANADE Nuevo León, por la invitación, y Juan Pablo también. Pues sí, efectivamente, la Procuraduría pues tuvo muchos tropiezos desde un inicio. Uno de los proyectos míos, la única participación pública que he tenido fue 2003 a 2006 como diputado federal. Y uno de mis proyectos era formar la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, así quedó el nombre. Yo inicialmente la iniciativa la presenté en noviembre del 2003 con el nombre de Instituto de Protección de los Derechos del Contribuyente, un poquito quitarle el término de Procuraduría, hacía ruido por el término de gobierno y todo eso de los ministerios públicos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero fue en noviembre que presentó la iniciativa 2003 y en diciembre la senadora Marta Tamayo presenta otra iniciativa con el nombre de Procuraduría. Nos la mandan ya con el artículo 18b del Código Fiscal de la Federación, con una reforma al Código Fiscal que venía como Cámara de Origen en el Senado, nosotros como Cámara Revisora a los diputados. Total, el código lo aprobamos y la Procuraduría se quedó atorada. Y fue prácticamente durante todo el tiempo de la legislatura, hasta abril del 2005, que se viene aprobando ya la ley en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La mandamos al Ejecutivo y la veta. No estaba de acuerdo, hace sus observaciones. Uno de los puntos importantes que no le parecía al Ejecutivo era precisamente el nombramiento del titular. Lo que buscábamos en esa ocasión era que el titular lo nombrara el Senado con la gente que se registrara y se inscribiera ahí. Y que fuera propuesto o apoyado por colegios de profesionistas, por cámaras empresariales o por universidades, ¿no? Por gente que tuviera experiencia. Entonces, nos manda las observaciones, me pidió un senador del Partido Acción Nacional que le corriéramos ahí la cortesía y que fuera propuesta de una terna, propuesta por el Ejecutivo, pero nombrada por el Senado. Le dije, está bien, pero diferente a cómo se hacen los nombramientos de los ministros de la Corte. Si el Senado no está de acuerdo con la terna, va para atrás. Y si le mandan otro y no está de acuerdo, va para atrás. Y si no está, va para atrás. Y así quedó prácticamente la ley. Pero después del veto superamos el veto y se fue hasta abril del 2006, prácticamente toda la legislatura, donde lo aprobamos, le llega ya de superado el veto. Y obviamente, como ya no tenía derecho a veto, el presidente Fox se fue a una controversia constitucional y hizo más de 20 observaciones. Y dos de las más importantes que hizo a la Corte precisamente fue el nombramiento, que el Senado no debería intervenir en el nombramiento, que el Ejecutivo lo quería nombrar. Y también a los 6 miembros del órgano de gobierno de la PRODECON. Entonces, eso fue dentro de las observaciones. Y la otra, la parte presupuestal, que es otro de los problemas que tenemos ahorita. Entonces, fíjense ustedes lo importante de la legislación. Si nosotros hubiéramos permitido que hubiera sido el Ejecutivo el que nombrara, pues ahorita no estuviéramos hablando de este tema. Simplemente el presidente ya hubiera puesto a alguien en la PRODECON que defendiera, pues no sé a quién, porque ninguno de los 3 candidatos podrán tener experiencia en otras materias, pero tiene experiencia en los derechos de los contribuyentes, ¿no? Entonces, bueno, fue un largo camino todo esto de la legislatura. Ahora, esto de la Corte, que se va a la controversia como en septiembre del 2006, se resuelve 2 años después, como en 2008 aproximadamente, y la PRODECON empezó a operar hasta el 2011. Entonces, ahí también había una cosa muy clara del Ejecutivo. Y ven el Ejecutivo que había, era del Partido Acción Nacional. A lo mejor si le preguntan ahorita a ellos, pues no van a estar de acuerdo con lo que está sucediendo. Bueno, pero ellos querían que fuera el presidente el que nombrara. Entonces, como que el titular del Ejecutivo, que siempre está en turno, piensa que va a ser permanente. O sea, no tienen una visión de crear instituciones que le sirvan a la sociedad mexicana. Esos son los de los problemas que nos hemos presentado. Afortunadamente pudimos más o menos superar esto. Pero déjenme decirles ya para concluir mi parte introductoria. En 2008, donde resuelve la Corte, no hubo nombramiento. 2008, 2009, 2010, no hubo nombramiento. A nosotros nos tocó un caso en la práctica que llega una liquidación a una empresa por parte del Servicio de Administración Tributaria y nos fuimos a un amparo. Y le dijimos al juez, oye juez, el artículo 18b dice que hay una procuraduría que nos defiende. No le encuentro dónde están las oficinas, dónde están las instalaciones, pues para que me diga si me voy al recurso, me voy al juicio o cómo me voy a defender. Entonces, nos dan la suspensión provisional y definitiva, queda suspendido los plazos para presentar los recursos o el juicio
correspondiente. Y bueno, de alguna manera ahí se empezó a activar el Ejecutivo, porque se iba a dar cuenta que por ahí se le iban a ir todos los contribuyentes y no iban pues a pagar los impuestos que determinaran las autoridades, ¿no? A través de sus facultades. Entonces, bueno, de esa manera, en 2011 inicia la Procuraduría de la Defensa, y como todo órgano que se constituye en el Estado mexicano, órgano de gobierno también, si así lo pudiéramos ver un poco, pues siempre como que hay desconfianza, como que quién sabe cómo va a funcionar, pero la realidad es que nos hemos dado cuenta que en esta primera etapa, en esos 9 años que tiene prácticamente operando, pues la Procuraduría ha hecho un muy buen papel, le dio confianza a los contribuyentes, hemos acudido, y no nada más los contribuyentes directamente, han acudido los asesores y los abogados. O sea, es preferible poner sobre la mesa un acuerdo conclusivo que irse directamente al recurso de irse al juicio. Entonces, eso ha servido a todos los contribuyentes. Entonces, así más o menos fue la historia esta del inicio de la Procuraduría. Dejo así aquí mi parte introductoria y quedamos pendientes para las siguientes intervenciones. Claro, muchas gracias, Juan Carlos. Y abierta la pregunta a cualquiera de nuestros panelistas, ¿qué viene a ser la PRODECON? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de su creación, no? Bueno, si me permiten, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Como litigante, yo lo que podría comentar respecto a esta pregunta es que para mí la PRODECON en mi práctica profesional ha significado un antes y un después de mi forma de abordar los problemas. Baste como ejemplo un asunto que llevé hace unos años en Guadalajara, donde a uno de mis clientes le congelaron las cuentas. Entonces acudí a la institución bancaria. Lo único que le podemos decir es que es Hacienda. Acudimos a Hacienda y nadie nos podía dar razón de por qué estaban congeladas las cuentas de este contribuyente. Lo que hicimos fue promover una queja. Una queja es uno de los diversos servicios que tiene la PRODECON. Hay que recordar que la PRODECON puede atender quejas, que son acciones de investigación respecto al actuar de la autoridad, puede resolver consultas, puede fungir como mediador en los casos de acuerdos conclusivos, donde esencialmente puedes sentarte a platicar en un ámbito menos adversarial con la autoridad. Hace análisis sistémicos a efecto de hacer hacer un análisis de problemas generales que pueden estar afectando a una industria, etcétera, y puede hacer recomendaciones públicas. Bueno, en este caso en concreto promovió una queja, y con independencia de que lo que recomienda al final la PRODECON no es forzoso para la autoridad de acatarlo, sí tiene ciertas facultades especiales y específicas en sus funciones de investigación, donde puede sancionar a los funcionarios en caso de no contestar los requerimientos de información. Y ahí descubrimos que esencialmente el SAT había congelado las cuentas de este contribuyente porque a su parecer no estaba localizable. Pero pasó algo muy curioso. Congeló las cuentas y después notificó un crédito fiscal determinado en forma presuntiva en el domicilio actual del contribuyente. Entonces, por un lado decía que no estaba localizable y por otro lado sí lo localizó para notificarle el crédito. Y fue a través precisamente de la PRODECON que pudimos desenmarañar todos los actos administrativos que habían llevado a esta situación. E incluso este asunto en particular culminó con una recomendación pública por el cual el administrador involucrado en el congelamiento de la cuenta dejó de trabajar para el SAT. O sea, no fue la única queja que hubo en este sentido, y al parecer llegó el momento en que su actuar estaba siendo tan irregular que, bueno, salió de la administración. Y creo que esto pone muy clara la importancia de la PRODECON. La autoridad fiscal tiene facultades amplísimas y tiene un poder importante sobre los contribuyentes, puede realizar acciones unilaterales que pueden afectar la actividad comercial del contribuyente, puede afectar su medio de subsistencia, y la PRODECON lo que hace es tratar de reencauzar esta fortaleza que puede tener la autoridad en sus facultades para hacer un montón de cosas y hacer que se atienda a los derechos que tienen los contribuyentes frente a este actuar de la autoridad. Y acotar de alguna manera
lo que podría convertirse en acciones irregulares, ilegales o incluso inconstitucionales. Por lo que para mí la Prodecon es sumamente importante y soy usuario. Yo ya no contemplo irme a un litigio sin antes no haber agotado algunas instancias en Prodecon, ya sea una consulta. Estamos en un sistema fiscal sumamente complejo, y donde no necesariamente queremos que el SAT sea quien nos conteste nuestras dudas porque pudiéramos detonar algún acto de fiscalización y lo que queremos es asegurarnos de estar haciendo las cosas bien, no provocar un acto de fiscalización. Entonces la Prodecon nos puede ayudar. Uno pensaría, híjole, la Prodecon también ofrece servicios de defensoría legal, entonces es competencia de los abogados fiscalistas. La verdad es que no. La Prodecon, además de que tiene excelentes profesionales perfectamente bien capacitados para atender, complementa la labor de los abogados fiscalistas porque no todo el mundo tiene acceso a un fiscalista de calidad y no todo el mundo tiene los recursos para pagarlo. En cambio, la Prodecon ofrece fiscalistas de excelente calidad y es un servicio gratuito. Entonces, como podemos ver, las funciones de la Prodecon son múltiples y los alcances que pueden tener en beneficio de la sociedad son altísimos. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha de David contra Goliat, el ciudadano común contra la máquina del Estado, y que si no hay alguien que esté en la esquina del ciudadano común, pues difícilmente, si no se tienen los recursos para contratar un abogado, va a ser exitosa la defensa. Entonces, yo creo que para mí la Prodecon, desde su creación, se convirtió en esencial, y el perder la Prodecon, ya sea porque tengamos un titular que no tenga las capacidades técnicas necesarias para liderarla, o la independencia de criterio, o que se desmantele porque no tenga los recursos, pues iría en detrimento de todos, incluso de la propia recaudación. Oye, Luis, nomás ahí efectivamente yo coincido totalmente con los comentarios, ha sido un apoyo invaluable para transitar con las autoridades fiscales de la Prodecon, ¿no? Pero uno de los temas que ha puesto sobre la mesa el gobierno es si lo que actualmente la Prodecon, el origen de la Prodecon va efectivamente para aquellos que no tienen escasos recursos y que eventualmente no pueden acceder a un abogado. Pero alguna de las quejas que ha dicho el gobierno es para los tres panelistas, ha incidido mucho en que ahora quien usa la Prodecon son las grandes empresas, ¿no? No obstante lo que ya platicamos y lo bueno que eso puede servir para no llegar a un juicio, para resolver y transitar mejor con las autoridades. De ese tema, ¿qué es lo que ustedes opinan en función a esos comentarios que ha hecho el gobierno? Pues sí, y yo creo que definitivamente, pues todo el mundo tiene derecho a tener una protección, ¿no? de la justicia. Si una empresa grande o una empresa pequeña, pues qué bueno que vayan a pedir asesoría o consultoría. Obviamente hay un límite en los montos que la Procuraduría maneja en los juicios, pero es como si el gobierno no tuviera abogados para que lo defendiera, o es como si no existiera el Procurador Fiscal de la Federación. Pues yo diría que el Procurador Fiscal de la Federación no conteste defendiendo Hacienda en donde lo debería hacer, ¿no? La figura de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues es una institución del Estado mexicano, hay que verla así. No es una institución del Ejecutivo Federal, es del Estado mexicano. Y si alguien debe estar ahí y se debe inclinar para un lado, se debe inclinar para el lado de los contribuyentes, con la ley en la mano. O sea, no va a ser un intermediario de moches y esa cosa, ¿no? Eso es obvio. Así como el procurador fiscal, pues debe hacer lo propio también con la ley en la mano. Puede acusar y puede meterlos a la cárcel a los verdaderos evasores, respetando la ley. Y aquí el contribuyente, pues tiene una persona que lo puede auxiliar. Ahora, ahorita Luis dijo que le ha sido redituable, efectivamente. Nada más en la mitad de en estos 6 meses de este año, en acuerdos conclusivos, la autoridad recaudó 6,000 millones de pesos, más o menos, de un presupuesto de la Procuraduría de la mitad del año como de 400 veces más.
Si no existiera la Procuraduría, ¿qué harían esos contribuyentes? ¿Y qué haría el SAT? Bueno, los contribuyentes a lo mejor, esos 6,000 estuvieran en litigio, posiblemente, estuvieran en litigio. O a lo mejor no tuvieran asesoría y se les pasan los plazos y van a tener que desaparecer y cerrar las empresas. O hubieran sido actos de corrupción, porque no me ha tocado ver ningún caso en donde diga la autoridad o los contribuyentes o el que sea, que pues arriba de la mesa en un acuerdo conclusivo se pone dinero. Entonces, realmente la Procuraduría ha actuado correctamente. Entonces, estamos evitando la corrupción, estamos recaudando, el gobierno está recaudando, está cambiando la cultura, pues. La Prodecon le está diciendo al contribuyente, oye, me está diciendo el SAT que debes impuestos, que no declaraste este ingreso, que esas partidas no son deducibles. Pues así no te puedo defender. Y bueno, esos son los acuerdos conclusivos. En lo que va de la Prodecon son más de 46,000 millones de pesos que se ha recaudado. Entonces, creo que la institución debe funcionar bien, debe de tener a una persona de titular que realmente tenga la camiseta de los contribuyentes, de los ciudadanos, no del gobierno. Pues eso es lo que debe entender la gente del Servicio de Administración Tributaria, la gente de Hacienda, y obviamente, aunque es un organismo no sectorizado, al que le compete es al presidente de la República nada más. O sea, Hacienda no mete mano en este tema, pero de alguna manera, pues, es Hacienda, es el SAT y está la recaudación. Entonces, creo que es importante señalarlo, que si tenemos que tener una persona que se va a inclinar para un lado, pues debe ser para los contribuyentes, ¿no? Y no es que sea malo, porque lo está defendiendo a ellos, ¿no? Sí, para complementar rapidísimo, Juan Pablo. Y creo que es un caso de ceguera selectiva. Porque como bien lo dijo Juan Carlos, de entrada todos los contribuyentes tienen derecho al uso y defensa de la Prodecon. Pero también defiende un montón de contribuyentes de bajos recursos que no tienen acceso a un abogado. Y también hace una serie de consultas y hace análisis técnicos. Es decir, tomar una pequeña parte de las funciones de la Prodecon y decir que ha beneficiado a las grandes empresas para tratar de desprestigiarla. Híjole, de entrada se me hace miope el alcance de una observación de esta naturaleza, porque con independencia de que sean grandes empresas o no, son contribuyentes que están pagando impuestos, que están generando empleo. Y de alguna manera debemos de entender que estamos en un sistema fiscal de autodeterminación y cumplimiento voluntario. Y precisamente lo que hace Prodecon, como bien lo dijo Juan Carlos ahorita, es explicarlos a los contribuyentes cuando no tienen la razón y animarlos a que paguen voluntariamente los impuestos que se deben de pagar. Esto sin olvidar que el artículo 1 constitucional establece la obligación para todas las autoridades, en todos los ámbitos de sus competencias, de trabajar en pro de la interpretación progresiva de los derechos humanos de los gobernados, incluyendo los contribuyentes. Entonces, actualmente existe una cultura donde al contribuyente se le tacha a priori de incumplido o de evasor, y por ello ha habido una serie de reformas que están pasando por alto estos derechos y que se les olvida que la gente no es culpable hasta que se demuestre lo contrario y que goza una presunción de buena fe. Y parece ser que somos enemigos del SAT. El SAT está de un lado, el contribuyente está del otro, cuando en realidad no. Conforme al artículo 31, fracción cuarta, es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público de la forma proporcional y equitativa que establezcan las leyes. No es como diga el SAT. Entonces, la verdad las cosas, tanto la autoridad fiscal como nosotros, como la Prodecon, los contribuyentes, Prodecon y autoridad, todos están trabajando para llegar al mismo fin, que es el debido cumplimiento a las obligaciones fiscales, sin excesos de ninguna de las dos partes. Oye, perdón, y al final digo, el comentario cae por su propio peso porque el Prodecon lo ha hecho muy bien y ha hecho todos los servicios, y me consta de primera mano, lo ha hecho al 100 y con horas extras y demás. Entonces, al final de cuentas es dar apoyo al contribuyente de cualquier nivel sociocultural o digo socioeconómico, que pueda o no pueda, pero que al final de cuentas se están protegiendo los derechos del contribuyente, que es el fin último, ¿no? Y nunca se ha dejado de cumplir con eso, ¿no? Mario, por favor. Y creo yo, Juan Pablo, que además de la gratuidad de estos argumentos, pues no son ciertos. La vocación asistencialista
y la vocación social que ha tenido la Prodecon en todos los años de su existencia, pues está a la vista de todos. Ahí están, por un lado, las cifras que menciona Juan Carlos, ¿no? De 400 millones de pesos ejercidos en la primera mitad de este año. Bueno, pues generó ingresos a la hacienda pública de 6,000 millones de pesos. Evidentemente no es del interés del gobierno desaparecer la Prodecon, porque saben que les sirve para mucho, precisamente porque ahorita lo que más les preocupa es el manejo irregular de recursos o el manejo quizá irresponsable de recursos. Entonces necesitan más recursos para pues seguir trabajando en los fines que se está poniendo y objetivos que está poniendo el propio gobierno. Pero de ahí que al ser visto como un organismo, nuevamente con argumentos gratuitos, que únicamente atiende a los intereses de las grandes empresas, que un poquito complementando lo que dice Luis Alejandro, pues al decir intereses de grandes empresas, desde ese momento ya se les está estigmatizando como si no fueran también sujetos de derechos y obligaciones. Y al final, pues es un organismo que debe de atender a cualquier contribuyente, por más rico o por más pobre que sea persona física o sea persona moral. El decir incluso que el organismo, los servicios son utilizados por mayoría de empresas grandes, pues es como si dijeras que los juzgados de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, como la mayoría de los amparos son por parte también de grandes empresas o personas morales acaudaladas, pues tenemos que desaparecerlos, ¿no? Tenemos que desaparecer ahora la justicia administrativa desde la perspectiva constitucional o desaparecer el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces creo que, como dice, se caen por su propio peso estos argumentos y se tiene que velar siempre por una construcción institucional, porque en la medida en la que tengamos instituciones fuertes, instituciones que a la letra de las leyes que las crean tienen una autonomía indiscutible, tanto normativamente hablando como en las características de todas las personas que ocupan los altos cargos dentro de estos organismos, podremos construir una mejor ciudadanía y, por supuesto, velar por un Estado de Derecho. Muchas gracias a los tres. Y la siguiente, mi cuestionamiento sería para el que quiera tomar la palabra, pero sí es importante que nos expliquen por qué está actualmente en riesgo la Prodecon. ¿Bajo qué términos se está planteando el recorte presupuestal y qué implicaciones traería eso? Aparte de que se deje en estado de indefensión a muchos contribuyentes. No sé quién quiera levantar la mano. Sí, Carlos, sí. Sí, yo dividiría en dos partes esto, ¿no? Primero, el nombramiento de la terna, y segundo, lo del presupuesto que se ha venido mencionando. En relación a la terna que manda el Ejecutivo, como se dijo, pues realmente no cumple ninguno de los tres con el perfil que requiere y que establece el artículo 7 de la ley de la Prodecon. Y en ese sentido, los amparos o el amparo que se ha presentado, pues lo que tratan es de parar ese procedimiento, ese acto de autoridad, porque el presidente no cumple, ¿no? Pero además hay otra falla importante en esa terna que manda el presidente. La ley de cámaras empresariales y sus confederaciones establece ciertos requisitos y el artículo 4, en su cuarto párrafo, señala que las cámaras empresariales son órganos de consulta y colaboración del Estado. Y del Estado, pues todos los que pertenecemos al Estado mexicano. Y señala en forma muy precisa, el gobierno deberá consultarlas en todos aquellos asuntos vinculados con las actividades que representan. Por ejemplo, si habláramos del comercio, las cámaras de comercio representan el comercio, los servicios y el turismo. A lo mejor hay alguna ley, algún reglamento, alguna norma que tenga que ver con turismo. Bueno, pues el presidente puede decir, bueno, es que ustedes también se dedican al comercio y a los servicios y por eso no los consulté. O algo que vaya relacionado con empresas de servicios, presenta alguna iniciativa y pues no la consulta, un reglamento, lo que sea. Pero en este caso específico, si algo debe consultar
el Ejecutivo Federal es este tema, porque todos los que están afiliados a las cámaras empresariales, de acuerdo a la ley de cámaras empresariales, confederaciones, todos son contribuyentes de los impuestos, o sea, todos. Entonces, no tiene por qué haber enviado una terna a él sin esta consulta. Hay una falla dentro de la legislación mexicana. Además de que no cumple con el artículo 7, principalmente la fracción tercera y la fracción cuarta, ¿no? de la ley de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Entonces, ahí es un tema fundamental. Y el tema del presupuesto también es importante porque la Procuraduría no puede tener presupuesto menor en un año en relación al año anterior, y la Procuraduría lo ejerce directamente, o sea, lo tiene que ejercer directamente. Y ahí hay dos puntos. La Cámara de Diputados en este año le rebajó 105 millones en relación al año anterior. O sea, es la primera vez que de un año a otro la Procuraduría no viene con aumentos de presupuesto, ahora le baja 105. Pero ahí no queda el tema. Vamos a decir que con la Procuraduría como quiera se ajustó, dice, pues ahí me aprieto y voy funcionando. Ahora con el recorte que sacó el Ejecutivo en determinadas partidas, no en salarios, le rebaja de esas partidas y por el segundo semestre el 75% del presupuesto se los pretende rebajar. Entonces aquí al decir la ley de la PRODECON que no se puede rebajar y que lo ejerce directamente, no puede meter mano a nadie, el dinero se lo tienen que entregar. Yo pregunto, ¿el Ejecutivo le puede recortar el presupuesto al Poder Judicial? Pues no, ¿verdad? Pues es lo mismo. O sea, así está de alguna manera la redacción pues, de la ley. Entonces, y eso, pues lo que ha dicho la PRODECON, que le va a afectar en más o menos 16, o creo que 18, ya no sé, delegaciones, que las tendría que cerrar y tendría, dice, los salarios sí los tenemos, pero tendríamos que trabajar prácticamente en home office, ¿no? O sea, que la gente trabaje en su casa para atender los asuntos. Entonces, es un tema complicado. Entonces, realmente hay dos violaciones fundamentales. Y bueno, como empezó señalando Gerardo Carrasco, pues parece ser que se pretende destruir instituciones del Estado mexicano y ahora en este caso, y más cuando la autoridad está apretando, qué bueno que lo haga para que cumpla los incumplidos, pues, pero no puede quitar una institución que le pertenece a los contribuyentes, ni perjudicarle en materia presupuestal. Juan Carlos, aquí, para beneficio de los que nos escuchan, si nos puedes ampliar un poquito esos comentarios en relación con este recorte presupuestal. Digo, entiendo que por ahí, efectivamente, el Ejecutivo emitió un decreto en abril de este año, en donde, partiendo de la situación económica neoliberal, porque así es como lo menciona el propio decreto, establece que va a haber un recorte presupuestal, pero pareciera que es un poco contradictorio este decreto, porque por otro lado, habla de ese mismo decreto que en programas relativos a derechos humanos no debiera haber un recorte presupuestal, partiendo de la base que pues, precisamente el trabajo que viene realizando la PRODECON es sobre temas de derechos humanos. ¿Nos podrías ampliar los comentarios en ese sentido? Sí, pero la PRODECON fue lo que hizo y argumentó eso, y le dijeron, no, también tú tienes el recorte, ¿no? O sea, tú también vas a tener recorte, se los pasaron por escrito. Un servidor a través de la Asociación México Justo hicimos una consulta a la PRODECON y nos contestaron efectivamente que sí están incluidos en el recorte presupuestal de 2 de las 3 partidas que tienen. No afectan los salarios, pero todo lo demás sí afecta. O sea, estarían afectando los arrendamientos y todos los gastos generales y materiales que tienen presupuestados. Entonces, nosotros lo que estamos tratando, y ahí en el mismo grupo que armamos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México Justo, los despachos y los abogados que están participando, ya hemos presentado varios amparos en relación a presupuesto. O sea, ya vamos avanzando, todavía no tenemos respuesta. Bueno, no sé, Luis Casarín, porque él revisa cada minuto ahí todo las sentencias y los acuerdos de los tribunales, si hemos tenido algo en el día de hoy, pero debe ir por buen camino. O sea, no hay para dónde hacerse, es muy clara la ley. No pueden rebajarle el presupuesto y lo tiene que ejercer la Procuraduría directamente. Entonces nosotros esperemos que el Poder Judicial, actuando correctamente, pues nos va a dar la suspensión para que no le rebaje nada a la Procuraduría y también ya la sentencia definitiva para que le entreguen su dinero completamente en este año. Entonces, si entiendo bien, lo que sucedió en este caso es que parecería que a través de un decreto se está coartando lo que establece la propia ley orgánica de la Procuraduría. Así es correcto, efectivamente. Y eso fue lo que se buscó. O sea, realmente eso fue lo que nos tardó prácticamente toda una legislatura
en estar discutiendo temas, porque en esa ocasión, si ustedes recordarán, en el 2003, de 2000 a 2006, estuvo el secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz. Y él me decía, o sea, a ver, la Procuraduría no va a salir, así me lo decía. O sea, había de alguna manera algo de interacción, pues porque yo estaba en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y yo le decía, pues iba a salir. Y él me decía, pues no, no va a salir, pues iba a salir. O sea, desafortunadamente tenía una visión muy miope en donde no veía que era importante para que le ayudara a cambiar la cultura de los ciudadanos a que pagaron sus impuestos y que también le ayudara a la autoridad para cuando sus auditores no estén actuando correctamente en sus funciones, cuando abusen pues de las revisiones, pues que la Procuraduría le ayude. O sea, yo creo que es una institución que le da un equilibrio a la relación tributaria y le da una garantía al contribuyente para que éste se sienta satisfecho y dice, bueno, pues si a nadie nos gusta pagar impuestos, pero es una obligación que tenemos que hacerlo como mexicanos para mantener al Estado, y lo tenemos muy claro, bueno, pues de perdido que me traten bien, ¿no? O sea, que no me quiten el dinero y me pateen. Entonces, creo que esta Procuraduría pues le da ese equilibrio a la relación tributaria, ¿no? Perfecto. Luis, Gerardo, ¿qué comentarios les merece también respecto a este tema del decreto de recorte presupuestario? Y sobre todo me gustaría escuchar, porque al final del día el decreto del presidente se publicó en abril y ahorita más adelante vamos a mencionar lo relativo a los medios de defensa, pero sobre todo que me platiquen su experiencia y cuál fue precisamente la estrategia que siguieron para impugnar precisamente ese decreto, partiendo de la base que es un decreto que se emitió en abril, ¿no? Y pues ahorita los medios de defensa recientemente se acaban de promover en relación con este tema del presupuesto, ¿no? Mira, yo les diría, a ver, en primer lugar, abonando un poco a lo que está mencionando Juan Carlos, pues este decreto evidentemente es ilegal y es inconstitucional por el simple hecho de que cualquier modificación presupuestal, toda vez que no depende del Poder Ejecutivo, sino de la Cámara de Diputados en última instancia, el presupuesto de egresos de la Federación, tiene que hacerse con base, dependiendo de las circunstancias, en el 21 o en el 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Tiene una base legal la modificación al presupuesto si se dan ciertas circunstancias, ¿no? Como la caída en los ingresos quizá petroleros, por ahí también se mencionan esos artículos, o simplemente pues la caída de la recaudación, ¿no? Conforme a lo determinado en la propia ley de ingresos. Entonces, el hecho de que únicamente, pues con motivación, como bien decías, de cuestiones neoliberales y adjetivos de esa índole y justificándose en la pandemia, cuando por otro lado el propio presidente de la República ha venido presumiendo mes con mes, paradójicamente, que la recaudación ha aumentado mes con mes en comparación con los mismos periodos de 2019, pues entonces no se logra entender cuál es su base legal y constitucional para emitir este decreto y simplemente a rajatabla ordenar el recorte del 75% del presupuesto de todos y cada uno de las entidades públicas de la Administración Pública Federal. Entonces, de ahí que evidentemente ante esta notoria falta de motivación, falta de justificación o inconstitucional o ilegal decisión, pues sea procedente el juicio de amparo. Ahora, el reto ahí es buscar quién tiene el interés legal, ¿no? En términos genéricos, para acudir al juicio de amparo y reclamar estas afectaciones. Vemos cómo se han hecho desde prácticamente una semana después de que se emitió ese decreto en abril hasta el día de ayer que vimos el recorte al Instituto Nacional de las Mujeres, se ha venido haciendo semana tras semana pues estos acuerdos en cumplimiento al decreto del presidente de la República. Yo creo que al final de lo que preguntabas, Miguel, era el por qué si fue en abril ahorita están admitiéndose los juicios de amparo. Simplemente porque desde el 12 de marzo al día de hoy pues siguen suspendidos todos los plazos que corran en contra de las partes quejosas en un juicio de amparo para acudir a la justicia constitucional. Incluso hay acciones legales en materia de energías renovables que están planeando, que entiendo yo que están planeadas para presentarse hasta el mes de agosto.
Ahorita los 15 días en cuestiones de heteroaplicabilidad de normas, ¿no? Hablando de este decreto, se podría asemejar a una norma general, depende cómo se vaya argumentando, o en cuestiones de reclamación de normas autoaplicativas, hablando de 30 días hábiles, pues todavía no estamos en el día 1 en cualquiera de estos supuestos para la procedencia de un juicio de amparo. De ahí que hasta este momento se puedan promover todos este tipo de juicios siempre y cuando se cuide la justificación del interés. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Pues informarles que hemos llegado a tener más de 100 participantes, una muy buena participación de todos los asistentes, inclusive hay una persona, Alberto Zúñiga de Lima, Perú, que trabaja en la Defensoría del Contribuyente peruana, muy interesado por el evento. También eso nos enorgullece mucho que haya gente de otros países sintonizando este evento. Como les decía, me tengo que retirar. Le pediré a José Miguel y a Juan Pablo que continúen con la sesión de preguntas y respuestas. Y de antemano, muchísimas gracias a todos los participantes y a nuestros panelistas por este evento. Saludos y muchas gracias. Gracias, mi estimado Mario. Oigan, antes de entrar al tema de preguntas y respuestas, teníamos por ahí con Mario y Miguel el punto ahora sí que muchos también están preguntando y esperando, ¿no? Que es la parte de los amparos, ¿no? Yo te diría, te preguntaría a ti, Luis, que nos platicaras un poquito este tema, empezando yo creo que por el tema de la terna, que fue el amparo que se presentó, el amparo que se admitió, se concedió la suspensión y se logró que se parara la designación. Platícanos tú y obviamente también Gerardo, Juan Carlos, platícanos un poquito, pues para efectos y beneficio de la audiencia, bajo qué parámetros se presentó técnicamente y sobre todo en dónde estamos ahorita parados en ese juicio, ¿no? Claro que sí. Creo que tanto en el amparo de la terna como en el amparo del presupuesto, el fondo es muy claro. Es decir, la ley dice blanco y los actos que se han llevado a cabo dicen negro. O sea, no hay forma de tratar de justificar el fondo del asunto. En el caso de la terna, el artículo 7 de la Ley Orgánica de la PRODECON establece ciertos requisitos absolutamente indispensables para que el nuevo titular pueda ser viable o legítimo o puesto para, o elegible para ser el nuevo titular. Entre ellos, es ser especialista en materia fiscal, tener por lo menos 5 años de experiencia, que si me preguntas son pocos, pero bueno, ya establece un parámetro objetivo de experiencia. No haber, ¿por qué? Porque la materia fiscal es una materia sumamente compleja y los que nos dedicamos a la materia fiscal, hay veces que nos toca impartir clases y hay veces que nos toca tomar clases. Pasamos mucho más tiempo como alumnos que como maestros por lo complejo de esta materia. Entonces es perfectamente justificable que un organismo tan especializado en una materia tan compleja exija un titular con experiencia en la misma materia. Otra de las características esenciales de estos 7 requisitos, el segundo que considero más importante es el que no sea un extitular de una paraestatal o que haya trabajado los últimos 3 años para el SAT. Es decir, que tenga cierta independencia de criterio, porque ¿qué pasa si pones al ex jefe del SAT como titular de la PRODECON? Pues va a ser difícil que se quite la camiseta de autoridad para empezar a ser defensor del contribuyente. Entonces, se necesita que tenga autonomía e independencia de criterio, como uno de los elementos torales para poder justificar su nombramiento, y ninguno de los 3 candidatos propuestos por el Ejecutivo cumple con estos requisitos. No tienen la experiencia, es decir, el conocimiento técnico, material en materia fiscal, no lo tienen, y además hay uno que recientemente renunció como titular de una paraestatal y por lo tanto los 3 estarían tachados de poder ser elegibles. Sin embargo, tomando en cuenta que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de alguna manera están trabajando al unísono, existía el peligro claro y concreto de que el Senado, o en su caso la Comisión Permanente,
aprobara a alguna de estas 3 personas nombradas por el Ejecutivo con independencia de que cumplieran o no cumplieran con los requisitos establecidos en la ley. Y de ahí que surge la necesidad de promover un amparo para tratar de detener todo este procedimiento, porque una vez o ya más avanzado, pues bueno, se complicaría un poquito más por el tema de las facultades soberanas del Senado para el nombramiento del nuevo titular. ¿Cómo se promovió el amparo? El amparo se promovió como contribuyente, como sujeto obligado al pago de contribuciones y por lo tanto beneficiario directo de los servicios de la Prodecon. El juez primero de distrito en materia administrativa en Nuevo León hizo un análisis excelente, exhaustivo de cuáles son las funciones de la Prodecon, hacia quién van dirigidos los servicios y por lo tanto quién podría tener interés legítimo en impugnar algo que pudiera afectar la operatividad de la Prodecon, y nos reconoció interés legítimo suspensional para solicitar la suspensión. Y aquí es donde el asunto se pone un poquito complejo, porque por la situación de la pandemia y los tiempos normales de notificación, la comisión permanente tenía programada una sesión para la entrevista de los 3 candidatos propuestos por el titular del Ejecutivo para el día 26, cuando la suspensión se había dictado el día 23. Hay una jurisprudencia que señala que las suspensiones surten efectos a partir de que se dictan y no de que se notifican, y por lo tanto cualquier acto hecho en violación de la suspensión, pensando en ignorancia de la suspensión, pero en violación de la misma, pues debe ser revocado, destruido o tenido sin efectos. Y llega el día viernes y la comisión permanente, en el canal del Congreso en vivo, el presidente plantea a los asistentes, que no fueron todos los integrantes, porque hubo varios integrantes que se dieron por enterados de la suspensión y decidieron no sesionar. Informa, oigan, hay una suspensión de un ciudadano, de un ciudadano en Nuevo León que está impugnando el nombramiento del nuevo titular, pero no hemos sido notificados. ¿Qué hacemos? ¿Suspendemos o le seguimos? Y en vivo tienen un debate acerca de la conveniencia o no de violar la suspensión, porque todos estaban enterados de ella, tanto por medios de comunicación como redes sociales, como las notificaciones específicas que los demás legisladores habían hecho al presidente de la tercera comisión. Y por ahí una diputada tiene una participación donde pretende politizar la interposición del amparo, y es de donde sale el apodo del ciudadano X, porque señala que ella no creía que fuera un ciudadano X así de Nuevo León quien hubiera promovido el amparo, sino que lo veía como una maquinación o una conspiración de la derecha, etcétera, cuando la verdad de las cosas es que el amparo es un recurso extraordinario que está al alcance de cualquier ciudadano X. Y esa es precisamente la virtud y maravilla de este recurso jurídico. Y sí llevaron a cabo la sesión que, visto después, creo que fue de alguna forma beneficioso para poner en evidencia la falta de capacidad técnica de los candidatos, porque creo que quedó muy de manifiesto que ninguno de los 3 candidatos tenía idea de qué se trataba la Prodecon, tenía idea de cuáles son las garantías tributarias, etcétera. Y esto genera un problema jurídico en particular muy, muy especial, que pudiera ser el que se configure o no un delito consistente en la violación de la suspensión, sancionable de 3 a 9 años de prisión para aquellos legisladores que sesionaron en violación a la suspensión. En el trámite, en el iterim procesal, tenemos que el Ejecutivo interpuso queja tanto en contra de la admisión de la demanda como en contra de la suspensión provisional. Valga la pena mencionar que la audiencia para la suspensión definitiva es el 24 de este mes, es decir, es en unos días. Pero no se ha podido integrar la queja ni se ha remitido al tribunal colegiado a la fecha, porque no existen en el expediente las constancias de notificación. Porque lo primero que tienen que verificar es que la queja haya sido interpuesta en tiempo y forma,
pero como las notificaciones se fueron por mensajería, pues al día de hoy no han regresado esas notificaciones al expediente y tenemos que hay 2 quejas del esperando ser integrados para ser remitidos al colegiado. Entonces, no sabemos todavía qué destino van a tener estas quejas. La queja de la suspensión provisional pudiera quedar sin materia en caso de que lleguemos a la fecha de la audiencia de la suspensión definitiva, porque ya el momento en que se otorga o se niega la suspensión definitiva, pues la provisional desaparece y por lo tanto ya no tendría materia esa queja. La queja sobre la admisión habría que ver en qué sentido se resuelve. Y el expediente donde se promovió el amparo en contra del presupuesto, pues bueno, está de más o menos igual forma empantanado, porque fue desechado en un principio, se promovió una queja que se pretendió que se resolviera urgente, se desechó la queja y se promovió la queja ordinaria y actualmente acaba de llegar al colegiado, todavía no se resuelve, va a seguir el trámite normal que ahorita en estos tiempos donde no hay tantos trámites activos en los colegiados pudiera resolverse en forma más rápida, pero va a llevar su tiempo. Hasta ahorita ese es el estado procesal de ambos expedientes promovidos por tu servidor con el apoyo de todo el grupo de trabajo que se integró para estos efectos, ¿no? Muchas gracias, Luis. Luis, en relación con este segundo amparo, ¿cuál fue la estrategia que se siguió? Platicamos en su momento que efectivamente en abril se emitió un decreto de recorte presupuestario, pero posteriormente entiendo que hubo por ahí una confirmación de criterio que comentaba Juan Carlos Pérez. ¿Cómo se fue tejiendo la estrategia para la presentación de este amparo? Si nos das tus comentarios en este sentido y abierto a cualquiera, ¿no?, de los panelistas. La verdad de las cosas es que como bien señalaste, el mismo decreto de austeridad y recorte señala una lista de 38 proyectos esenciales a los cuales no les sería aplicable el recorte presupuestal. Curiosamente, el número 38, como si fuera agregado por no dejar, era precisamente la defensa de los derechos humanos. Entonces, en un principio, la sola emisión del decreto de austeridad no generaba un perjuicio o una afectación a la PRODECON. La PRODECON internamente promovió una consulta, una confirmación de criterio ante la Secretaría de Hacienda, donde les pregunta, oigan, nosotros consideramos, como dice nuestra ley orgánica, que somos defensores de los derechos humanos, conforme a la fracción 38 del artículo, creo que segundo, no estoy seguro, pero del decreto de austeridad, la defensa de los derechos humanos no va a ser sujeta a recorte. Confírmeme, por favor, que la PRODECON no va a sufrir ningún tipo de recorte. Todo esto es interno, esto no tiene acceso, no es algo a lo que tengamos acceso normalmente. Secretaría de Hacienda contesta a la PRODECON diciéndole, sí vas a tener una afectación, sí se te va a recortar. Más bien no vas a poder ejercer tu presupuesto como debe ser. Y entonces la PRODECON publica o hace un comunicado público donde señala que está siendo afectado por el recorte. Van a tener que cerrar por lo menos 16 delegaciones que ya las están cerrando. ¿Por qué? Porque el rubro de servicios generales y materiales, pues si bien no afecta sueldos, sí afecta todo lo demás. No hay para arrendamientos, no hay para copias, no hay para teléfonos, no hay para computadoras, etc. Y ahí es cuando Juan Carlos, a través de México Justo, promueve una solicitud de transparencia a efecto de informarse respecto de si hubo una afectación a la PRODECON o no con relación al recorte presupuestal. Y es hasta ese momento donde se existe una certeza jurídica de que si hay una afectación derivada del decreto de abril en la PRODECON y esa afectación se materializa hasta que nos podemos hacer conocedores a través de esta solicitud de transparencia, lo cual detonaría los plazos para la interposición del amparo, pero pues, como bien lo señaló Gerardo, los plazos en principio están suspendidos. Pero a través de la tramitación del juicio de amparo en línea es que se pudo acceder al órgano jurisdiccional para impugnar esto. Muchas gracias, Luis. Sobre esta base, ¿cuál ha sido entonces su experiencia de acceso a la justicia
¿Cuál fue su interés de por qué participar en la interposición de estos medios de defensa en relación con este tema presupuestario? Digo, evidentemente esto generó polémica y en el ámbito académico, grupos académicos se sumaron a apoyar a la PRODECON, pero ¿nos podrías dar sus comentarios en ese sentido? Pues yo creo que es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Bueno, y un servidor por haber participado desde el inicio, ¿no? En la formación de esta Procuraduría, pues realmente pues es como seguir manteniendo lo que luché por los 3 años, ¿no? Porque incluso cuando salí de diputado federal, como quiera, salí en 2006 y era cuando estaba la acción de inconstitucionalidad y pues ahí fui y le toqué la puerta, me acuerdo, a los ministros, a Sergio Aguirre Anguiano, que por cierto falleció hace algunas semanas, y al ministro también en retiro Cosío, y con ellos platiqué. De hecho, hubo 2 votos, o 2 reservas, no recuerdo, de 2 ministros, uno de Góngora Pimentel y otro de Cosío, en donde no estaban de acuerdo con la posición de los otros en el nombramiento de los 6 titulares, de los 6 miembros del órgano de gobierno, porque la pretensión era que lo nombrara el Senado, pero 2 propuestos por universidades, 2 por colegios de profesionistas y 2 por cámaras empresariales, ¿no? Y ese sí se perdió, o sea, ese lo nombra el Ejecutivo, desafortunadamente. Entonces, bueno, pues de alguna manera con esa responsabilidad de que inicié con esto, pues es el interés de que continúe. Y qué bueno que la mayoría de la gente, de los abogados, de colegios de profesionistas, se expresaron, cámaras también, en función de mantener a este organismo activo como ha sido, ¿no? Creo que es fundamental. Y bueno, pues es una institución de los contribuyentes, de los ciudadanos. Y lo mínimo que deberíamos hacer es eso, ¿no? Entonces, esa fue pues, prácticamente el interés, ¿no? El interés de que se hiciera de esta manera. Se formó este grupo de trabajo para avanzar y pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Y yo creo que pues nos va a ir bien. Y no nos va a ir bien al grupo que estamos trabajando, sino a todos los contribuyentes, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Gerardo, Luis, sus comentarios. Por nuestra parte, José Miguel, el principal interés de Mexicanos contra la Corrupción para entrarle a este tema es, como mencionaba desde mi intervención inicial, la defensa de las instituciones democráticas en México. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, lo que pretendemos es, a través del litigio estratégico, pues generar precedentes que puedan seguir abriendo el camino de amparos con interés legítimo o amparos donde se reclamen intereses difusos, para pues lograr romper esta concepción tradicionalista y relativista del juicio de amparo, pues que a veces atiende únicamente a cuestiones individualizadas y se fue perdiendo hasta que empezaron a cambiar jurisprudencialmente y legalmente todas las cuestiones, pues se fue desdibujando pues el ver el juicio de amparo como una herramienta para generar cambios sociales. El litigio estratégico, si me permites mencionarlo, a diferencia del litigio tradicional, desde mi punto de vista, el litigio estratégico va más allá. O sea, el litigio se vuelve estratégico cuando tu objetivo va más allá de la finalidad directa e inmediata que se pueda perseguir. Y pues qué mejor ejemplo el del amparo firmado a nombre de Luis Alejandro. Específicamente, Luis Alejandro, hasta donde yo sé, mi querido Luis, no tiene un problema con el fisco. No quiere acudir ahorita a beneficiarse de los servicios que presta la PRODECON. Esa sería la finalidad directa e inmediata de su juicio de amparo. Oye, yo quiero hacer uso de estos servicios. Y pues el hecho de que nombren a una persona que no cuenta con la experiencia suficiente y no tiene la independencia requerida, pues no me va a permitir a mí pues que se me presten de manera completa y correcta todos estos servicios y pues la PRODECON pueda resolver con cierta imparcialidad y si hay duda, como dices tú, Juan Carlos, pues inclinarte en favor del contribuyente. La finalidad aquí iba más allá que la plasmada en el propio litigio. De ahí es que se vuelve estratégico. La finalidad es defender la independencia y la autonomía de la institución. Entonces,
una de las misiones también de Mexicanos contra la Corrupción es lograr romper con esta concepción tradicionalista de la justicia constitucional y generar precedentes novedosos que puedan abonar a construir, a generar cambios sociales importantes. Entonces, una de las cosas importantes es el precedente, y es inédito. Por primera vez, un juez de distrito se atreve a suspender un procedimiento de nombramiento respecto respecto de un proceso en donde participan tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, en este caso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Si se logra superar o si se logra obtener la suspensión definitiva, si es que los tiempos dan para que se declare sin materia la queja contra la suspensión provisional que mencionaba ahorita Luis Alejandro, pues podemos llegar a tener un tema muy interesante. Cuando se impugne la suspensión definitiva vía recurso de revisión, probablemente buscaremos que esto llegue a la Suprema Corte y que se pronuncien de una buena vez si este tipo de amparos son procedentes o no, sobre todo tratándose del interés suspensional. Entonces, lo que nos une en esto, además de la defensa de instituciones, pues es el decir, el no ya lo tenemos. Muchas veces, y sucede también en los despachos que se encargan del litigio privado, pues muchas veces uno se cuestiona si vale la pena ejercer una acción legal porque hay ciertos precedentes en contra. Pero en el litigio estratégico no hay nada que perder. En el juicio de amparo, para acabar pronto, no te cobran gastos y costas si lo llegas a perder. Entonces, si tú tienes las herramientas necesarias y los recursos humanos suficientes y el apoyo necesario de expertos, pues el no ya lo tienes, vale la pena intentarlo. Importa también muchísimo la creatividad. Y ya al final, cuando terminas de tejer tu estrategia y presentas el litigio ante el Poder Judicial de la Federación, lo que hay que buscar, mis queridas amigas y amigos, es al juez valiente, como lo encontramos en otro litigio donde participamos, que fue en el tema de aeropuerto, de la suspensión del aeropuerto de Santa Lucía, que lo logramos por 6 meses. Ahí la idea, como también en el asunto de Prodecon, es encontrar al juez valiente. Y en este caso, un juez valiente e independiente, pero sobre todo preparado y bien justificadas sus razones en el auto de concesión de suspensión provisional, pues es el juez primero de distrito en materia administrativa del Estado de Nuevo León. ¿Qué va a pasar en el fondo? No lo sabemos, pero el hecho de que ya exista un precedente en materia de suspensión provisional, México gana. Gana la evolución del juicio de amparo y sobre todo la evolución del case law en nuestro país. Gracias, Gerardo. Déjame agregar un poquito nada más así en 30 segundos lo que dice Gerardo. Yo creo que yo le quitaría un juez valiente, yo creo que un juez honesto. Nada más ahí lo dejaría, ¿no? Un juez honesto que dicte de acuerdo a la Constitución, a los derechos humanos y a las leyes y punto, ¿no? O sea, yo diría que hay muchos otros, no la mayoría, pero hay otros sumisos que ven al Ejecutivo como que si fuera el jefe, ¿no? Y pues tienen miedo cuando ven a uno grande contra un pequeño, pues prefieren darle la razón al grande. Yo creo que ese es un error. Y hemos visto últimamente que los jueces, como este juez primero de distrito aquí en Nuevo León, pues que resuelve correctamente. Ahora, quizá yo no lo debería decir porque Gerardo y Luis son abogados y todos los que están aquí son abogados, soy contador, pero deben dar la suspensión definitiva y el amparo debe salir a favor. O sea, no hay razón por qué no. O sea, el presidente de la República no cumplió con ciertos principios, violó la ley, es muy clara. No hay forma de maquinar o de cambiar los currículums de los tres. O sea, no hay manera. Y como se ha dicho, si tampoco puede decir el Senado, bueno, vamos a suponer que 1 no cumple, pero 2 sí. No, la terna es terna. La terna tiene que ser 3 que cumplan. Si no, el Senado no puede, o la Comisión Permanente no puede nombrar. Por ahí un abogado decía que imagínense que el presidente manda una terna para ministro y uno manda abogado, y otro lo manda dentista y otro arquitecto. Pues, ¿qué va a hacer el Senado? ¿Va a nombrar a quién? Pues al abogado, ¿no? Pues no, eso no es terna, pues aquí es lo mismo. Si no cumple uno solo que no cumpla, aquí los 3 no cumplen, pero con uno solo no procede. Entonces yo creo que
que el juez hizo bien, hizo lo correcto, y esperemos que así debemos de tener, Gerardo, y a toda la audiencia, debemos de tener así a todos los jueces en el país, que actúen de esa manera, que actúen rápido, que no tengan que consultar nada, que sea su conciencia, sus conocimientos, su experiencia y las leyes las que dicten su razón para emitir sus resoluciones, ¿no? Oye, Juan Carlos, sí, y al final, como tú bien dices, no, son una terna, tienen que ser los 3 elegibles, porque si no, entonces ya le estás quitando, lo estás encaminando a escoger a uno en particular, ¿no? Oye, antes para contestar, porque ya nos quedan bien poquitos minutos, para contestar algunas preguntas que nos han hecho en el chat antes de cerrar, tenemos aquí José Pastor Suárez, bueno, hace varias preguntas, creo que varias ya se han contestado a lo largo de la exposición, pero hay una que me pareció muy interesante, que dice, ¿qué puede hacer legalmente la Prodecon para defenderse a sí misma? Yo creo que la Prodecon sí podría defenderse. No sé qué tanto quisiera oponerse al Ejecutivo, tomando en cuenta que de todas maneras es una entidad del gobierno. Y si mal no me equivoco, y por favor corrígeme, Gerardo, lo correcto sería una acción de inconstitucionalidad si la Prodecon quisiera defenderse a sí misma. Mira, yo en principio creo que la acción o la controversia no sería procedente porque la Prodecon es una entidad paraestatal. O sea, si bien no está sectorizado, es un organismo descentralizado, y en todo caso sería el Poder Ejecutivo Federal a través de la Consejería Jurídica quien estaría facultado para hacerlo, que evidentemente no lo van a hacer. Pero yo creo que la respuesta está en lo mismo que estamos haciendo. Creatividad de litigio estratégico, como le hicieron, por ejemplo, en el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo le hizo en ese entonces el Comité de Participación Ciudadana, que no es una entidad pública, o sea, no es una persona moral que pueda acudir como quejoso al juicio de amparo? Pero lo que hicieron los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para reclamarle al Senado la omisión de no designar a los llamados magistrados anticorrupción es presentar juicios de amparo a su nombre, donde el agravio diferenciado por el interés legítimo viene precisamente por la labor que desempeñan dentro de dicho comité. Aquí podría ser lo mismo. El procurador en funciones podría presentar un juicio de amparo o cualquier otro funcionario de la Prodecon en donde traten de defender la estabilidad en el empleo, por ejemplo, se me está ocurriendo, pensando ahorita en voz alta con ustedes. O sea, si bien no hay una herramienta legal ad hoc para este tipo de cuestiones, pues que empiezan a generar ideas de litigio estratégico dentro del propio organismo o cualquiera que haya sufrido estos recortes de manera injustificada, ¿no? En contra del punto 38 del decreto que mencionaba Luis Alejandro. Lo del INMujeres del día de ayer. Bueno, pues si yo trabajara en el INMujeres, por supuesto que acudiría al juicio de amparo para ver qué es lo que responde un juez respecto a los recortes que se están haciendo dentro de los programas específicos que corresponden a dicha institución. Auxiliarte también, por supuesto, de la ciudadanía. Y pues tocar base con la ciudadanía para tratar de generar estos litigios y precedentes nuevos que pueden abonar muchísimo a la justicia constitucional de nuestro país, ¿no? Gracias, Gerardo. Otra pregunta muy interesante, Francisco de Alba. Estimado, ¿se prevé que el amparo contra la terna pueda ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Se está solicitando en la propia demanda. Preocupan los recientes criterios de la Suprema Corte de la Justicia, Profisco. Si me pueden dar sus comentarios. En las quejas interpuestas por el Ejecutivo sí está solicitando el que los asuntos sean atraídos por la Corte. En lo personal, no es que me preocupe el que sea atraído por la Corte, al contrario, yo creo que es un asunto que merece ser atraído por la Corte. Y pudiera representar una prueba más para la Corte para demostrar su independencia. O sea, mi esperanza es que así sea. Yo creo, al igual que Luis Alejandro, que sí es un asunto que está para la Corte.
con independencia de que no se esté reclamando la inconstitucionalidad de alguna ley, pues es un tema importante y trascendente por lo que les comentaba hace ratito respecto del precedente de que pues por primera vez, por lo menos de lo que yo conozco, un juez de distrito ordena la suspensión de un procedimiento de designación por parte del Congreso de la Unión. Entonces, en primer lugar, pues a la Corte le interesa ver si en un caso como el de la PRODECON, el hecho de ser contribuyente te da un agravio diferenciado para acudir a la justicia con interés legítimo. En segundo lugar, ¿hasta dónde se encuentra obligado el Poder Judicial a tener deferencia política con el Poder Legislativo para la designación del titular de cierta entidad pública, ¿no? Creo que son temas bien interesantes y sin duda cuenten con que lo estaremos solicitando en el recurso de revisión, ya sea el que interpongan las autoridades en contra de la concesión de la suspensión definitiva, que todo apunta a que sea así. Me parece, Luis Alejandro, que ya está próxima la fecha de la audiencia incidental, me parece el 23, 24 de julio. Si sigue detenido el trámite de la queja 48 horas, pues es posible que esta quede sin materia y tengamos una suspensión definitiva concedida con un juez, pues más o menos repitiendo el mismo criterio que tuvo en la concesión de la suspensión provisional. Entonces, en el recurso de revisión, que en su caso interpongamos nosotros en contra de la negativa de la definitiva o interponga el gobierno en contra de la concesión de la definitiva, pues estaremos buscando que el propio colegiado motu propio envíe el recurso de revisión a la Suprema Corte, porque sin duda es un tema novedoso y es un tema interesante y por supuesto de mayor trascendencia, ¿no? Perfecto. Pues digo, creo que con eso podemos cerrar. Digo, no sé si quieran hacer una participación adicional a nuestros panelistas, pero de entrada, yo no sé, quisieran hacer un comentario adicional antes de que cerremos el evento. Yo creo, para contestar una pregunta que hizo José Miguel hace ratito, únicamente me gustaría acotar cuáles fueron mis motivaciones para la promoción del amparo. Creo que es un ejercicio de ciudadanía más que de política, no es de política. O sea, no hay un tema político inmerso, tiene consecuencias de política, pero es un tema de ejercicio de derechos ciudadanos, por una parte. Por otra parte, como abogado, creo que tenemos la obligación de defender el Estado de Derecho en el que desempeñamos nuestra labor profesional. Y finalmente, como académico, como maestro de futuros abogados, también tenía un particular interés en poner en práctica lo que se enseña en las aulas, de hacer valer los derechos que tenemos conforme a nuestra Constitución y demostrar que el amparo sirve y funciona siempre y cuando, como lo contó Juan Carlos, contemos con jueces que hacen su labor conforme a la ley. Entonces, con esto es con lo que me gustaría cerrar. Yo quiero decir algo último, si me permiten. Pues, a ver, las puertas del litigio estratégico ciudadano desde la trinchera de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y me imagino también, por supuesto, de México Justo, y equipos que hemos estado formando con ciudadanos X, como le puso la diputada Dolores Padierna a Luis Alejandro Casarín, las puertas están abiertas. Las abogadas y abogados litigantes que quieran hacer Horas México, litigio estratégico, en defensa de instituciones, las puertas están abiertas y encantados de platicar, sobre todo con ideas, generar cuestiones creativas, litigios novedosos que puedan ayudarnos a defender a nuestro país. Yo nada más para complementar ahí lo que dijo Luis y Gerardo, yo creo que las organizaciones empresariales, profesionales, como en el caso de la NADE, tenemos que actuar en conjunto, por ejemplo, como lo estamos haciendo en México Justo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. O sea, buscar mecanismos, para eso están formadas las asociaciones, ¿no? Para apoyar en el caso de ustedes, pues el gremio de los abogados,
para su profesión, pero también para representar a la sociedad en general. Entonces yo creo que tenemos que actuar. Muchas veces nos damos cuenta que en las organizaciones no se actúa adecuadamente, no se actúa correctamente, se tienen determinados intereses. Y esos intereses hay que dejarlos a un lado, pero tratándose de temas como este, que le compete a todos los ciudadanos que pagamos impuestos en el país, sí requerimos que las organizaciones entren. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede hacer la NADE? Bueno, pues la NADE también podría unirse a los amparos, en este o en otros temas, ¿no? O los abogados también que participan, o sea, y hacerlo en todo el país. Ustedes tienen una estructura de delegaciones, pues tenemos que hacerlo, tenemos que actuar y tenemos que democratizar la justicia, que se den cuenta los ciudadanos cómo están actuando los jueces y los magistrados y los ministros de la Corte. Creo que la ventaja de este tipo de audiencias a través de las videoconferencias nos sirven y al rato en donde se haga lo mismo con los jueces magistrados, pues todo esto se puede circular por las redes sociales y ver cómo están actuando los jueces, ¿no? Entonces creo que esa es la parte. Nosotros, por ejemplo, en México Justo, estamos emitiendo opiniones a través de la figura de amicus curiae, ya le mandamos en materia energética a los jueces, y le mandamos también al juez el de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Entonces, determinados profesionistas nos apoyan, son los que conocen los temas y emiten opinión. Y ahora lo estamos haciendo a través de este tipo de plataformas de videoconferencias y le estamos llamando justometraje a los amicus curiae, ¿no? Ya llevamos presentados creo que 3 a través de estas plataformas, se los entregamos al juez con la liga y con un USB para efectos de que ellos lo puedan ver en lugar de presentar un documento escrito. Entonces, como este es el tipo de actividades que está haciendo Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y México Justo, creo que nos podemos unir todos. Perfecto, no, muchísimas gracias. Contestando a tu pregunta, Juan Carlos, es un tema, yo creo que es parte también de los beneficios de este movimiento que ustedes han encabezado, de hacer este tipo de amparos estratégicos y con resultados, pues también ha puesto sobre la mesa estas posibilidades y estos alcances, ¿no? Y realmente en la NADE, digo, nosotros nos hemos preocupado mucho a nivel nacional, a nivel secciones, de hacer esos pronunciamientos. No sé si por ahí se los puedo compartir, pero hicimos ahorita, no creo yo, muy bueno, pronunciamiento muy directo en función de este tipo de cuestiones que estamos platicando, pero sí también hemos subido al Consejo y estamos revisando hasta qué punto los estatutos están actualizados para que nos permitan intervenir con ese tipo de amparos, ¿no? Pero creo que es un punto que, derivado de esto, ya está sobre la mesa, se está revisando y es algo que nos tendremos que ocupar porque también, y más por lo que se viene, ¿no? Incluso también estamos nosotros empujando mucho el tema de la defensa, ¿no? Con todos los comentarios que ha habido recientemente, pues también como colegio es sumamente importante el tener esa parte bien estructurada y bien definida, porque no sabemos cómo puede venir los próximos años, ¿no? Digo, no me queda nada más que agradecerles. Creo que eso quedó clarísimo, buenísima la participación de todos ustedes, les agradezco muchísimo. Creo que la PRODECON es un tema que como ciudadano usuario a todos nos interesa que subsista y que continúe con los recursos al día de hoy, porque si así no se van abasto, difícilmente podrán hacerlo como la forma que lo hemos recibido sin ese presupuesto, y todo lo que se está haciendo, pues creo que es la forma de apoyarlo, ¿no? Agradecerles, Luis Alejandro, Gerardo Carrasco, obviamente mi estimado Juan Carlos, agradecerles su participación como panelistas en este evento importante para la NADE, y obviamente a ti, Miguel, por acompañarnos a moderarlo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y pues bueno, hasta la próxima, ¿no? Esperemos próximamente cuando avance esto, poder organizar otro evento parecido y con los mismos resultados. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo y Miguel, y también a Mario Saucedo, que ya se retiró, pero también a Mario Saucedo como presidente de la NADE. Muchas gracias. Seguimos en contacto.